Parece que el planeta hoy en día está lleno de gente. Viven 7.600 millones de personas en el planeta que viven en todas partes, además de que existen satélites, la estación espacial, GPS, mapas y todo tipo de información sobre cada rincón del planeta. Antes incluso existía gente que se dedicaba a explorar el mundo, así que la pregunta es, ¿cuándo y dónde fue el último lugar en el planeta en ser descubierto por los seres humanos? Para poder contestar esta pregunta tenemos que remontarnos hasta el principio de la humanidad en África, Etiopía, en el año 195.000 a.C. No se puede saber exactamente cuáles fueron las primeras partes del mundo que se descubrieron hace tanto tiempo, pero gracias a fósiles y ruinas se puede estimar cómo fue el crecimiento de la población y su trayectoria, así que todo esto es basado en restos que se han encontrado a lo largo de la historia. Así que como les decía, los fósiles de Homo sapiens más antiguos que se han encontrado hasta la fecha vienen de Etiopía, así que la exploración de tierras probablemente empezó desde aquí. Las primeras exploraciones se dieron hacia lo que hoy conocemos como Sudán, lo cual les tomó de 160.000 a 140.000 años antes de Cristo conocerlo y conquistarlo por completo. Para el año 125.000 a.C. ya habían llegado los seres humanos al extremo sur de África, y como veían que ya no podían crecer más hacia este lado, decidieron intentar por arriba y cruzar el mar hasta Arabia, lo que hoy en día conocemos como Yemen. Estas nuevas personas que son árabes conquistaron Israel para el año 100.000 a.C. y Omán en el año entre 75.000 a.C. y 125.000 a.C. O sea, no se sabe bien si llegaron a Omán antes o después que Israel. Pero un poco antes de eso, en el año 90.000 a.C., los africanos ya habían llegado hasta la República del Congo y ya tenían la mitad de África descubierta. Pero los del norte se pusieron más las pilas y llegaron a Asia en el año 70.000 a.C., entrando por lo que hoy conocemos como India. O sea, la India y parte de Asia fue descubierto antes que la otra mitad de África, a pesar de que Asia se descubrió después que África. O sea que las personas de la India tienen una historia incluso más grande que la mitad de África, a pesar de que el inicio de la raza humana se dio en África. Después, para el año 67.000 a.C., ya se habían extendido por todo el sur de Asia hasta llegar a las Filipinas, por lo que fue la primera vez que el humano llegó hasta Oceanía. Hace 50.000 años el humano llegó a Taiwán y más o menos en ese mismo tiempo el humano ya terminó de conquistar África, llegando hasta Egipto. Por primera vez, los humanos llegaron a Australia hace 48.000 años, y seguro les costó muchísimas vidas. Imagínate, hoy en día existen ciudades enteras e internet donde te pueden advertir sobre las amenazas que hay, sin mencionar que ya existe medicina moderna que te puede ayudar, y aún así todo te mata ahí. Ahora imagínate llegar y sin saber nada de la vida a explorar y que te salgan animales así de la nada. De hecho, algo muy curioso sobre ellos es que estaban tan aislados del mundo que por 48.000 años nadie molestó a los nativos de Australia hasta el año 1770. Que los ingleses los colonizaron y los empezaron a masacrar gracias a que James Cook descubrió Australia, pero ya hablaremos de eso después. Así que hace 47.000 años los humanos llegaron a Japón. Creo que ahora vas entendiendo por qué algunos países tienen tanta cultura y tanta historia. Hay países que simplemente tienen miles de años de ventaja en existir. 1000 años después conquistaron Indonesia. Hace 45.000 años los humanos llegaron por primera vez a Grecia. Esta fue la primera vez que el humano llegó a Europa. Generalmente cuando los humanos llegaban a alguna parte, las cosas que ya estaban ahí morían, así que los neandertales que vivían en el sur de Europa desaparecieron por estas fechas. Después de Grecia se pasaron a Italia hace 43.000 años y algo raro pasó aquí porque no se han encontrado fósiles en Francia y es como si de ahí se hubieran saltado hasta el Reino Unido hace 43.000 años y a Alemania hace 42.000 años. Del otro lado del mundo ya habían descubierto a China y Tanzania hace 40.000 años y un poco después, hace 36.000 años, ya habían llegado a Sri Lanka y después conocimos otro nuevo continente. Norteamérica se descubrió hace 25.000 años o 40.000 años por el estrecho de Bering, que era como un camino que unió Asia con Norteamérica, pero ya no existe. La buena noticia es que ahora tenemos aviones y bueno, como antes se podía caminar hasta aquí, algunas personas lo hicieron y por eso cuando Cristóbal Colón llegó a América ya había gente en América. Pero bueno, para hace 28.000 años la mayoría de Europa ya había sido conquistada, incluida Francia, República Checa, Polonia y Rusia. Portugal y España se descubrieron 4.000 años después de eso. Eso quiere decir que los humanos llegaron antes a Norteamérica que a Portugal o España. Todo Estados Unidos se terminó de descubrir hace 16.000 años y llegamos a Sudamérica hace 14.000 años. Solo les tomó 2.000 años descubrir casi toda América. O sea que el recorrido fue desde África hasta Chile. Estaban muy cerca pero a la vez muy lejos. Irlanda se descubrió hasta hace 7.000 años y esta isla encima de Rusia que se llama Isla de Sokov se descubrió hace 6.300 años. Del otro lado del mundo, Puerto Rico se descubrió en el 4.000 a.C., Groenlandia en el 2000 a.C., Fiji, Samoa y Vanuatu en el 1000 a.C. y Hawái en el año 290.
y permanecería en paz ahí hasta que en el año 1778, cuando la misma persona que les platiqué hace rato, James Cook, los encontró. El siguiente gran descubrimiento fue Madagascar, y es gracioso porque es gigantesco y está súper cerca de África, donde todo empezó, pero lo descubrieron hasta el año 500 después de Cristo, 195.000 años más tarde. El Imperio Romano nació, creció y cayó mientras no había ni una persona en Madagascar. Y algo que también está gracioso es que los que colonizaron Madagascar no fueron los africanos, fueron personas del otro lado que llegaron en canoa desde la isla Borneo. Así que Madagascar simplemente no estaba destinado para que fuera descubierto por los africanos. Las Bahamas en el año 850 e Islandia fue descubierto por los vikingos en el año 874. El último lugar grande y habitable por los humanos fue Nueva Zelanda por el año entre 1250 y 1300 después de Cristo. A partir de ahí entra la era de la exploración de Europa, donde descubrieron lugares que ya habían sido descubiertos, solo que mataban a los que estaban ahí, los esclavizaban o los evangelizaban, que básicamente significa llegar a imponerle tus creencias y si no te matan. Esto fue lo que hicieron desde 1450 hasta el año 1600, pero no fue así en todos lados, realmente sí encontraron uno que otra isla pequeña deshabitada. Los portugueses fueron los primeros en encontrar estas islas, como Madeira en 1420, los Azores en 1439, Santo Tomé y Príncipe en 1485 y algunas otras. Hasta el año 1604 se descubrió el archipiélago de Svalbard, un lugar muy frío que se consideraba un infierno congelado, y que se descubrió por accidente cuando un barco que cazaba ballenas fue a dar hasta allí. Los holandeses llegaron a Mauritius en 1638 y extinguieron al pájaro dodo muy rápido después de eso. Las Islas Malvinas por los ingleses en 1690, Île Saint Paul e Île Saint Amsterdam por los holandeses en 1696, Georgia del Sur en 1775 por James Cook otra vez. Para el año 1800 no había mucho más que conquistar en el mundo, pero eso no detenía a las personas para seguir intentándolo y consiguiéndolo. Aún se descubrieron islas en el sur del planeta por los británicos hasta el año 1820, y bueno, eso es todo. No, es broma, aún no hablamos de Antártica, algo que bien podría ser un séptimo continente ya que es más grande que Australia, en la base del planeta. La Antártica ni siquiera había sido vista por los ojos humanos hasta el año 1820 cuando este explorador ruso lo vio e intentó llegar ahí pero falló. Esto quiere decir que el humano vio antes al planeta Uranio, que se descubrió en 1781, que la Antártica por primera vez en 1820. Así que después de verlo ese año, tomó un tiempo antes de que pudieran llegar hasta ahí. En 1895 fue el primer aterrizaje exitoso ahí por noruegos. Y en este momento cada pedazo de tierra del planeta desde el año 195.000 a.C. fue descubierto finalmente por los humanos. Pero aún hay gente que está por ahí tratando de conquistar nuevas tierras. Si tú eres como ellos, te recomiendo que te suscribas a mi canal y conquistes uno de los mejores lugares de todo YouTube. O trata de colonizar otras plataformas y sígueme en Instagram como WefreYT. Como puedes ver, en este video no salgo yo, así que si quieres verme puedes ver mis fotos ahí o puedes esperar el siguiente video donde salga yo, donde al final del video contesto alguna de sus preguntas más interesantes que me hagan por Instagram, así que ve y escríbeme algo interesante para que pueda salir en mi próximo video. ¡Saludos!